Los huesos temporales están situados a los lados a partir de la línea media del cráneo. Este cuenta con dos caras, endocraniana y exocraniana. El hueso temporal cuenta con 4 bordes: articular para el esfenoides, articular para el parietal, fisura escamomastoidea y fisuras petroescamosas. Los accidentes anatómicos del hueso temporal son porción mastoidea, porción petrosa y porción escamosa. El hueso parietal se sitúa simétricamente en las partes laterales y superiores del cráneo, por delante del occipital, atrás del frontal y encima de los temporales. Este hueso posee dos caras: la cara exocraniana, que tiene la línea temporal superior, la línea temporal inferior y la jiba parietal. En la cara endocraniana encontramos la fosa parietal, los surcos vasculares que tienen forma de hoja y que representan las ramas de la arteria meningia media, y también posee las fosetas de Paccioni. El hueso parietal consta de 4 bordes: el borde superior, el borde anterior, el borde inferior y el borde posterior. Tiene 4 ángulos: el anterosuperior brecma, el anteroinferior terión, posterosuperior lambda y el posterior asterión. Este hueso se encuentra o se localiza en la posterior de la cabeza. Cabe recalcar que también está un foramen magno. También tiene dos caras principales: la exocraniana, donde está la posterior inferior y se encuentra la cresta occipital externa, y la protuberancia occipital externa. Está la endocraniana, donde está anterosuperior, cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. También tiene dos bordes: superior, donde se encuentran los parietales, y el inferior, donde se encuentran los temporales. También está la cara inferior, donde se encuentran los cóndilos de hueso occipital y las vértebras, y la cara superior, donde está el tubérculo occipital y el canal occipital. El hueso frontal es un hueso plano e impar situado en la parte anterior del cráneo. Se divide en dos porciones, una porción vertical y una horizontal. En la cara anterior se encuentra la apófisis cigomática, el agujero supraorbitario y la escotadura supraorbitaria. Dos porciones, una porción vertical y una horizontal. La cara exocraniana, la porción vertical, es convexa y es parte de la fosa temporal, y la cara endocraniana es cóncava y tiene fosas profundas. La cara exocraniana de la porción horizontal está separada de la primera porción y es una porción afilada, y la cara endocraniana tiene una superficie convexa y múltiples depresiones y salientes. Dos bordes: el primero borde de la escama, que es dentado y biselado, y el otro borde de la porción horizontal, que es rugoso. El hueso esfenoides es un hueso impar colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del etmoides y del frontal y delante del occipital. Como accidentes anatómicos se encuentran fosa pituitaria, hendidura esfenoidal y apófisis pterigoides. Presenta 3 caras. La cara anterior forma parte de la bóveda de las fosas nasales. La cara posterior es una superficie de forma rectangular, y en las caras laterales es donde se originan las alas menores y mayores. Este hueso tiene alas menores y alas mayores. Las alas menores tienen forma triangular con base interna y vértice externo, y las alas mayores forman la pared frontal y hace parte del piso de la fosa craneal media. Se localiza anteriormente en la base del cráneo. También se divide en dos láminas: la lámina vertical, la parte superior, donde se encuentra la apófisis crista galli, y la inferior, donde está la lámina perpendicular del etmoides. También tiene la lámina horizontal, donde están las canaladuras olfativas, el agujero etmoidal y la hendidura etmoidal. También se encuentran las masas laterales: inferior, medial, anterior, lateral, posterior, y por fuera la cavidad orbitaria, y por dentro las fosas nasales. Los huesos cigomáticos están formados por huesos compactos en la periferia y tejido esponjoso. En el centro forma el esqueleto del pómulo y se sitúa entre el maxilar superior, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la escama temporal. Consta de 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. El hueso cigomático malar cuenta con 4 bordes. El primero es anterosuperior y tiene canal retromalar cóncavo, borde externo, apófisis orbitaria, órbita. El borde posterosuperior forma en S, borde anteroinferior dentado casi recto y borde posteroinferior rectilíneo y grueso. El hueso cuenta con una cara externa que es lisa y convexa, y con una cara interna cóncava. Sus ángulos son superior, dentados, anterior e inferior.
El hueso palatino está situado en la parte posterior de la cara, por detrás de los maxilares superiores. Posee una lámina horizontal y una lámina vertical, la cual poseen dos caras y dos bordes. La lámina vertical tiene una cara interna que posee dos crestas turbinales, una superior y una inferior. Una cara externa que tiene tres zonas, dos son rugosas y son posteriores y una es anterior. Tenemos cuatro bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior, el cual forma la apófisis piramidal del hueso palatino, y un borde superior que tiene una escotadura palatina. La lámina horizontal tiene una cara superior que forma parte del piso de las fosas nasales, una cara inferior que forma parte de la bóveda palatina. También tenemos cuatro bordes, un borde anterior, un borde posterior que va a articular con el otro hueso palatino y va a formar la espina nasal posterior, un borde externo y un borde interno. El maxilar superior. Este hueso forma la mayor parte de la mandíbula superior. Su forma se aproxima a la cuadrangular, siendo algo aplanada de fuera a adentro. El maxilar superior cuenta con cuatro bordes. Estos son el inferior. Este cuenta con apófisis interdentinarios, alvéolos dentinarios y alveolar. Posterior, conducto palatino posterior, tuberosidad del maxilar. Anterior, apófisis palatina y fosas nasales. Orificio anterior, límite interno, órbita, y superior, articula unguis, etmoides y palatina. Cuenta con cara interna y cara externa y dos ángulos, antero superior apófisis ascendente y cresta lagrimal anterior. Los cornetes nasales se encuentran en la pared externa de las fosas nasales. En él se encuentran dos caras, dos bordes y dos extremidades. Este presenta dos caras, una interna que es lisa y en su parte inferior tiene algunas arrugas, una cara externa que forma la pared interna del meato inferior. Consta de dos bordes, un superior que posee la apófisis lagrimal o nasal. Detrás de esta se ubica la apófisis maxilar, un borde inferior que no presenta ninguna apófisis, y también presenta dos extremidades, una anterior que se articula con el maxilar superior y una extremidad posterior que se va a articular con el palatino. Los huesos lagrimales son pares, uno izquierdo y otro derecho. Este se encuentra en la parte anterior de la cara interna de la órbita ocular entre el hueso maxilar superior, frontal y el etmoides. También se encuentra con dos caras, una cara lateral que se forma en la pared orbitaria medial y alberca en el saco lagrimal. Ahora la cara medial participa en la formación del meato nasal medio, ya que contiene celdías etmoideales. También contiene el borde anterior, que se articula con el proceso frontal del hueso maxilar, el borde posterior, que se articula en la lámina orbitaria del hueso etmoides, y el superior, que se articula con el hueso frontal, y el inferior, que se articula en la lámina orbitaria del hueso maxilar con el cornete nasal inferior. Los huesos propios de la nariz o huesos nasales son huesos planos de forma cuadrangular, situados entre el frontal por arriba y las ramas ascendentes de los maxilares superiores por afuera y atrás. Se distinguen en ellos dos caras y cuatro bordes. La cara anterior es convexa transversalmente, es cóncava de arriba abajo en su parte superior y en la parte inferior es también convexa. La cara posterior constituye la parte más anterior de la bóveda de las fosas nasales y ostenta múltiples surcos para vasos y nervios. Presenta cuatro bordes. El borde superior es dentado y grueso, el borde inferior es más delgado, el borde anterior es grueso y rugoso y el borde posterior es biselado. En la cara posterior se encuentra el surco etmoideal y en la cara anterior los agujeros vasculares y una estructura binasal. La mandíbula se encuentra localizada en el esqueleto inferior de la cara. Cuenta con dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, inferior y superior. En el borde inferior encontramos fosetas digástricas y en el superior alveolar. En las caras anteriores encontramos línea oblicua externa, eminencia mentoniana, sínfisis mentoniana y agujero mentoniano. Y en la cara posterior encontramos apófisis Jenny, línea oblicua interna y foseta sublingual. Línea oblicua, prominencia anterior media del cuerpo mandibular y tubérculo mentoniano. El vómer es un hueso impar que se encuentra en la línea media. Junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago, tienden a formar el tabique de las fosas nasales. Este hueso tiene dos caras que forman parte de la pared interna de las fosas nasales y presentan varios surcos vasculares y nervios, de los cuales uno va dirigido hacia abajo, es profundo y aloja el nervio esfenopalatino interno. Posee cuatro bordes. El superior
Tienen las alas del vómer que se articulan con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides. El borde inferior encaja en la cresta media que forman en su unión las ramas horizontales de los palatinos. Tiene un borde anterior y un borde posterior, que forma el borde interno de los orificios posteriores de las fosas nasales.